Origen del eucalipto. Esta especie, originaria de Australia, fue descrita a finales del siglo XVIII por botánicos franceses. Migró a otras regiones haciéndolas propias y creciendo incluso donde los árboles nativos no lo hacían. ¿Cómo se introdujo el eucalipto en el Ecuador? El eucalipto aparece en nuestro país tras salir de Australia y hacer una escala en Europa. Llegaron a los Andes equinocciales para ser entregados a mediados del siglo XIX a Gabriel García Moreno. Fue entonces cuando se sembró eucalipto en una cantidad gigantesca en todo el callejón interandino. Tan comunes son en la sierra que se piensan que son árboles nativos. Así de integrados están, y por eso difícilmente se cree que fue hace menos de 150 años cuando las raíces de estas plantas tuvieron su primer encuentro con tierras ecuatorianas. Características del eucalipto. Es un árbol de gran porte que puede llegar a medir hasta 70 metros de altura. Su tallo es recto y la corteza que lo cubre se desgaja y se separa del tronco. El color de la corteza es de un característico gris azulado. Las raíces del eucalipto pueden ser muy poderosas y agresivas. Las hojas adultas del eucalipto son alternas, lanceoladas y llegan a medir hasta 30 centímetros de longitud. Son hojas pecioladas, con una marca nervio central. En cuanto a su color, es verde oscuro brillante y de una fuerte textura endurecida. Por su parte, las hojas jóvenes carecen de peciolo, abrazan directamente el tallo y son opuestas. Su color es de un verde claro. Eucalipto como planta invasora. Una especie invasora consiste en la transportación por manipulación humana, ya que de otra manera no puede haber llegado de forma natural. Y allí, una vez liberada al medio, es capaz de reproducirse y formar poblaciones estables, y estas son capaces de invadir y causar impactos. Al ver el aspecto estrictamente biológico de los eucaliptos, nos damos cuenta que también hay aspectos negativos. El eucalipto es una especie que puede convivir con las otras plantas siempre y cuando haya un manejo biológico adecuado. Por ejemplo, se lo puede reemplazar con el aliso. Esto se logra sobre todo dejando que el eucalipto no rebrote, porque una de sus cualidades biológicas son que se le corta este árbol y este vuelve a crecer. Por ejemplo, si cortamos un bosque de eucalipto, este en 30 años se regenerará. Por consiguiente, se evita el rebrote y se siembran plantas nativas, como por ejemplo el aliso, que también es muy importante económicamente para el Ecuador, pero no podemos dejar de mencionar también que el eucalipto tiene sus beneficios ecológicos. Por ejemplo, en las laderas de Quito están pobladas de mucho eucalipto y gracias a ello no se ha tenido deslaves, porque este absorbe la humedad que provocan los inviernos y actúa como un bosque protector contra los deslaves y problemas de las inundaciones, debido a que las raíces de estos árboles son pivotantes, que van hacia abajo, entonces deben tener probablemente el mismo tamaño que tienen hacia arriba y ayudan muchísimo a la erosión de la tierra. El eucalipto también se lo utiliza para la construcción de viviendas, combustión de leña, alimentos, industria leñosa e incluso para hacer pulpa de papel y exportarla hacia Japón y hacia otros países. El eucalipto se ha ganado el sobrenombre del campeón de las especies invasoras, debido a que este es una planta agresiva que bota sustancias alelopáticas que afectan ecológicamente a las plantas nativas. El eucalipto provoca el desplazamiento de especies debido a que cambia la estructura misma del ecosistema. Por ende, cambia el hábitat de muchos animales. Por ejemplo, hay aves que ya no pueden habitar ahí y tienen que irse
y así vienen otras aves distintas que se ven beneficiadas por la presencia del eucalipto. El eucalipto genera también una especie de hojarasca que impide a las grandes semillas llegar al suelo. Además de esta hojarasca, emite sustancias de ciertos metabolitos activos y secundarios que pueden permanecer en la tierra hasta 5 meses después de que ya se haya retirado esta hojarasca. Estos metabolitos inhiben la germinación y el crecimiento de especies. El eucalipto también es una especie pirófita, lo cual significa que ha desarrollado estrategias para soportar los incendios, y de hecho los incendios benefician al mismo, debido a que al sobrevivir a esta perturbación tendrán a su disposición gran cantidad de nutrientes de sus propias cenizas y restos orgánicos quemados. Entonces el eucalipto cambia el régimen de incendios. El problema es que invade ecosistemas que no son pirófilos y los convierte en pirófilos, lo cual es una alteración del ecosistema. Estos árboles no solo toman los recursos de agua en la tierra, sino también evitan que crezcan las otras plantas, pero si hay un manejo biológico adecuado en una especie, es una especie que puede convivir.